acudirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el foro más alto de los pueblos del mundo, dialogará con los más altos funcionarios del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la Agencia Interamericana de Desarrollo. Dictará cátedra en Washington y recibirá un homenaje en la Universidad de Texas, en la que fue alumno y maestro. Todo lo cual irrita, molesta e incomoda extraordinariamente a diversos sectores de la oposición, especialmente a los marxistas y a sus organillos. Y de qué modo se hace más honda y más dramática cada vez que nos imponen restricciones a la exportación de productos textiles, o cuotas a la exportación de cobre, o recortes a la ayuda convenida para combatir el narcotráfico, o cancelación de nuestro tráfico aéreo en beneficio de dudosas exigencias o imposiciones de una aerolínea privada y poderosa. ¿Hasta qué punto se conocen y se aceptan y se entienden nuestros conflictos de país pobre, tercermundista, subdesarrollado y contradictorio? Pero a pesar de todo, esforzadamente ansioso por superar sus dramas. No será ciertamente a través de las versiones que difunden tan profusamente en Estados Unidos y en Europa los agentes del imperialismo soviético. A partir de hoy, el Perú dejará oír su palabra ante quienes es importante que la escuchen, y estará dicha con dignidad, hidalguía y pundonor por su más legítimo representante constitucional. ¿Qué importan las caricaturas, las sátiras y los agravios de quienes temen a la verdad y de quienes obedecen instrucciones dictadas en idiomas que no entienden? ¿Qué importa el veneno si es capaz de envenenar solo a quien lo produce? Deseamos muy buen viaje al señor presidente y el más completo éxito en su compleja y difícil tarea: hacer que el Perú real se entienda realmente. Buenos días. General de la ONU. Actos que considero son muy importantes, y entregándole el despacho, como lo he hecho tantas veces, al primer vicepresidente de la República, doctor Fernando Schual. Antes de venir he realizado un acto oficial al promulgar la ley que precisa claramente que solo están impedidos para postular a municipios aquellos funcionarios y dignatarios que la Constitución señala, sin hacer cambio de ninguna clase, como tiene que ser necesariamente a la Carta Magna. Bueno, presidente, ¿qué temas tratará en su discurso que pronunciará en la sede de las Naciones Unidas? Ve usted, yo soy muy partidario, estas son cuestiones de actualidad. Señor Clausen, presidente del Banco Mundial, y con mi antiguo amigo, el doctor Ortiz Mena, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Tengo que conversar con ellos, tengo que conversar con nuestros representantes, con nuestro embajador en Washington, con nuestro embajador en las Naciones Unidas, con los ministros, el primer ministro Schual, el ministro Benavides. Tiene la gran ventaja de la espontaneidad. Hay que crear algo y nosotros tenemos que poner nuestro grano de arena. Ese es nuestro propósito, colaborar en lo que podamos con el conocimiento del medio peruano fundamentalmente, y tal vez del medio sudamericano y hemisférico. Luego de finalizado el diálogo con los periodistas en la sala de prensa del Grupo Aéreo número 8, el señor presidente pasa a la explanada de este local para recibir los honores correspondientes por destacamientos de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales que están presentes. El señor presidente de la República, acompañado del primer vicepresidente, doctor Fernando Schual López Aldana, procede a saludar la bandera. Lo acompañan los ministros de los 3 institutos armados. Simultáneamente se escucha el detonar de 21 cañonazos a la alta investidura del primer mandatario de la nación. El arquitecto Fernando Belaúnde Terry
en estos momentos hace su ingreso al avión presidencial que lo conducirá con destino a la sede de las Naciones Unidas, despidiéndose de todos los asistentes que se... De manera que desde ese punto de vista, aún con escasez de fondo, el fondo puede ser muy útil a los países que tienen problemas de tipo de balance pagos y de tipo crediticio. ¿Y cuál es la fórmula a seguir, señor presidente, hasta que se llegue al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, visto y sabido que los plazos, o mejor dicho, el acuerdo inicial no se ha podido cumplir en los términos iniciales? Bueno, todo el problema radica en la cuestión del déficit previsto. Yo encuentro que hay muy buena voluntad para ser más realista en la fijación de un tope al déficit. Evidentemente el tope fijado de 4% era demasiado optimista y ellos son conscientes de eso, y yo pienso que, no quisiera adelantar nada, pero pienso que se va a llegar a una cifra que sea más realista. Señor presidente, en ese sentido, ¿considera usted que luego de estas conversaciones que ha sostenido habrá un cambio de posición o de actitud, habrá mayor flexibilidad? Yo pienso que el contacto directo es muy efectivo, ¿no? Estamos en condiciones no solamente de actuar ahora, sino de mantener un contacto que puede ser telefónico y de preparar las cosas para que el próximo gobierno tenga menos dificultades que las que hemos encontrado nosotros. Les agradezco mucho, ya hablaremos, tenemos mucho tiempo para seguir hablando, y ahora tengo algunos invitados que tenemos que atender con el embajador. Muchas gracias. Fue un informe de Washington, en la residencia de la embajada, después de las reuniones sostenidas por el presidente de la República. Les informamos para el sistema de comunicación social. Compatriotas de la colonia peruana estén mañana en la actuación en la Universidad de... Desde Washington para el Alejandro Guerrero con la cámara de Juan Alberto Caicho. A las 3 de la tarde de hoy, hora local, llegó a los Estados Unidos el presidente de la República, arquitecto Fernando Belaúnde Terry, quien fue recibido en la base de Andrew de la Fuerza Aérea por el secretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Langdon Montley. Asimismo estuvieron presentes en la recepción al jefe de Estado peruano, el embajador Kitley para Asuntos Sudamericanos y el embajador Rondon, director de los países andinos. El presidente, luego de una breve recepción en la base Andrew, se dirigió a la embajada de nuestro país ubicada en los alrededores de la ciudad de Washington, un hermoso inmueble situado en el centro de un bosque que constituye una reserva forestal. Bueno, el señor Clausen, como ustedes saben, un antiguo banquero muy acreditado en los Estados Unidos, es el presidente del Banco Mundial y como tal tiene un conocimiento muy profundo de los problemas de Latinoamérica. Mr. Clausen, can we expect a new policy from the World Bank toward Latin America? ¿Se puede esperar una nueva política del Banco Mundial hacia América Latina? Well, as you well know, the World Bank has relationships with El Banco Mundial tiene relaciones every country in Latin America. en Latinoamérica. And we have a very rich partnership with the countries, including the heavily indebted countries. Hay una gran riqueza en cuanto a los planteamientos que se comparten en los países de la región. And our business is to help all countries, developing countries, including Latin American countries, incluidos los países to expand their latinoamericanos, productive capacities and to expandir help su them to capacidad put into productiva. place those policies that will yield a much higher economic rates of return for the projects that we help them que put into permitan place. un retorno económico mejor para el sector latinoamericano. Por funcionarios del Departamento de Estado norteamericano, así como por los ministros de Relaciones Exteriores de Perú, Sandro Mariátegui, Benavides Muñoz de Economía y Finanzas, Ignacio Basombrío de INADE, y representantes diplomáticos peruanos acreditados en nuestra embajada en Washington. Desde Washington, para el Sistema Nacional de Comunicación Social, les informa José Tazara con la cámara de Nicolás Hernández. El presidente arribó el día de hoy a Washington a las 2:45 de la tarde, siendo recepcionado por funcionarios del Departamento de Estado. Posteriormente, a las 6:30, se ha reunido con el licenciado Antonio Ortiz Mena, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Posteriormente, ha tenido una entrevista con el señor Jacques de la Rosière, director gerente del Fondo Monetario Internacional,
Nacional, y luego otra entrevista con el presidente del Banco Mundial, el señor Clausen. Todos estos entrevistas, estos saludos aquí en la residencia de la Embajada del Perú en Washington, entrevistas altamente positivas para establecer la realidad de nuestras finanzas en el campo internacional. El presidente cumple una atareada actividad aquí en Washington y el día de mañana lo estará recibiendo el presidente Ronald Reagan a las 9:30 en la Casa Blanca. Desde Washington, José Tazara y la cámara de Nicolás Hernández. El presidente de la República se ha reunido con el licenciado Antonio Ortiz Mena, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Hemos estado conversando con el señor presidente de la UNDE y los proyectos que él tiene en mente están dentro del programa del banco y el financiamiento está disponible. Concretamente nuestro país tiene un proyecto juntamente con Bolivia para una carretera Hilo-La Paz y un proyecto también de reactivación industrial. ¿Quién puede informar sobre esto? Sí, el proyecto de reactivación industrial va muy adelantado y con el señor presidente hemos estado hablando del proyecto Hilo Desaguadero La Paz, que puede constituir una salida al mar para Bolivia. Yo creo que cuando tengan una conversación el señor presidente de la UNDE y el señor presidente Siles, puede concretarse la operación y el banco estaría dispuesto a darle su financiamiento. Nosotros estamos muy interesados en ese proyecto que discurre por 115 kilómetros en territorio boliviano y por el resto, o sea, por unos 400 más en territorio peruano, porque significa un contacto con el puerto de Hilo. Es un proyecto evidentemente binacional, en el cual nuestro interés es más un interés continental, ¿no?, de fraternidad continental, y que yo creo que es un proyecto que debe llevarse adelante. Espero que estas gestiones culminen y que antes de que yo deje el gobierno pueda esta fase de este proyecto ponerse en marcha. Me complace mucho que el ingeniero Ortiz Mena esté al mando del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, porque como todos conocemos en el Perú, es un hombre de vasta experiencia gubernativa, después de haber desempeñado la cartera de finanzas en México por muchos años. Él es un gran conocedor de los problemas de nuestros países, porque México es un prototipo, tal vez muy importante prototipo, pero tiene todos nuestros pesares y todas nuestras esperanzas. Además, su larga gestión en el BID hacen que esté en condiciones de prestar grandes servicios a todo el hemisferio. Muchas gracias. Aspectos de la entrevista sostenida con el licenciado Ortiz Mena del BID. El señor Jacques de la Rosière, director gerente del Fondo Monetario Internacional, llega aquí a la residencia de la Embajada para su entrevista con el presidente de la República. Son momentos antes de la entrevista que sostendrán el presidente de la República, el señor de la Rosière, para tratar los asuntos económicos que Perú ha venido ya sosteniendo en diferentes reuniones con el Fondo Monetario. La tesis de austeridad sin recesión es evidentemente uno de los temas que serán tratados en esta oportunidad. La América Latina, ¿cuáles son las perspectivas del Fondo para América Latina? Ver la situación de la crisis social à l'Amérique latine y la crisis que se vive en América Latina. Le Fonds monétaire est en train d'aider l'Amérique latine. Nous avons des programmes et des programmes qui marchent et nous avons un début d'amélioration économique dans le continent qui est un progrès. El Fondo Monetario Internacional está preocupado por el progreso de la América Latina y tiene un proyecto, un programa para el desarrollo de ese sector. Bueno, el señor, como ustedes saben, un antiguo banquero muy acreditado en los Estados Unidos, es el presidente de Perú y de Latinoamérica. La necesidad de acción, la necesidad de que se diseñe una solución que esté a la altura de las circunstancias, que sea correspondiente a la gravedad del momento crediticio mundial. Y por otro lado, he encontrado una serie de recomendaciones, la mayoría de ellas plenamente justificadas. Naturalmente hay una insistencia en la reducción del gasto público, en la disciplina fiscal, o sea, el tema de la austeridad. Pero de mi lado también hay una insistencia en el tema de la no recesión. ¿Esto significa que habrá un replanteamiento puntual Perú? Obviamente, yo creo que ha sido muy útil hablar con el señor de la Rosière, porque se le ha informado en realidad algunos aspectos que no son estrictamente contables.
Él ha manifestado muy buena voluntad. Fernando Belaúnde Terry llega a la Casa Blanca para su entrevista con el presidente Ronald Reagan cuando son las 9:30 de la mañana, hora de Washington. Lo recepciona un funcionario del Departamento de Estado y el embajador David Jordan, embajador de los Estados Unidos, acreditado en nuestra capital, en Lima, Perú. El presidente, acompañado del jefe de su casa militar, llega para esta entrevista y lo acompaña igualmente el premier Sandro Mariátegui. El presidente saluda a los miembros de la prensa nacional y extranjera que se encuentran aquí apostados para presenciar esta entrevista. El presidente Belaúnde, el presidente Reagan, después de haber sostenido conversaciones sin agenda, salen y saludan aquí en los jardines de la Casa Blanca a los periodistas de la prensa internacional que se han congregado para cubrir informaciones de esta histórica visita. Un saludo de ambos mandatarios, un saludo muy cordial. Ladies and gentlemen, señoras y señores, I have been visiting the United he estado visitando los Estados Unidos por largo tiempo. I was here as a student Estuve acá como estudiante 50 years ago. hace 50 años In my exile, y luego durante mi exilio many pleasant years in Washington. pasé años muy agradables en I am Washington. delighted to be back. Estoy encantado de estar de regreso Gratified by a y me very complace optimistic and friendly meeting with la reunión optimista y agradable, amistosa que tuve con el presidente Reagan. Well, it was quite general about Fue muy general en cuanto a problemas del hemisferio, especialmente problemas relacionados con el Perú y los Estados Unidos. ¿Solicitó algo adicional desde el punto de vista económico? Perú es un país soberano. Tenemos comercio con muchas áreas, una tercera parte aproximadamente con los Estados Unidos, una tercera parte con el Asia y otra tercera parte con el mercado común europeo. Y consecuentemente, este tipo de arreglo, de tipo económico, la realidad económica, se aplica a todo en general, a las Fuerzas Armadas, a las actividades culturales o a la administración. No dependemos de un solo país en comercio. Yo veo a Perú como un país de soberanía, soberano. ¿Se ha discutido alguna intervención norteamericana en América Latina? No, absolutamente no. ¿Piensan ustedes que le pueden derrocar a usted una vez más? No, he estado en la presidencia desde hace 10 años, es un tiempo largo. Esta es mi segunda experiencia como presidente. Estoy seguro de que entregaré la presidencia a mi sucesor constitucional. ¿Cuándo ocurrirá eso? El 28 de julio. Pero entonces, yo seré senador vitalicio. De modo que le decía yo al presidente que no tengo que preocuparme, seré senador vitalicio. Si tu interés se lee en este asunto, me parece interesante. En cuanto a los problemas de las exportaciones del Perú a los Estados Unidos, las exportaciones del Perú a los Estados Unidos están aumentando y nos sentimos optimistas al respecto. ¿Qué de los textiles? Pregunta. En cuanto a los problemas proteccionistas de los Estados Unidos, ¿qué fue lo que usted discutió, señor? En primer lugar, le he agradecido al presidente de los Estados Unidos el que haya tomado una decisión valiente y oportuna en materia de cobre. Él, poniendo su actuación por encima de cualquier consideración de política interna, se ha abstenido de poner una barrera al cobre. Y yo creo que ese ha sido un acto de gran cordialidad y de gran cordura. Pero todavía hay problemas en cuanto a los textiles y en cuanto a Agroperú e Eastern. Bueno, de eso no hemos hablado. ¿Qué es lo que usted quisiera ver de los Estados Unidos a ese respecto, señor presidente? Un contacto mayor, un rediseño de los asuntos relativos al crédito para el desarrollo. La situación ha cambiado, debe haber una solución también. Le decía que esta mañana decían que estábamos quebrados, y eso es una inexactitud. El Perú no está nadando en abundancia, pero tampoco se está ahogando en la bancarrota. Señor, usted ha dicho que el Sendero Luminoso tiene un origen en el exterior. ¿Qué es lo que usted quiere decir con esto y particularmente? Bueno, ellos se llaman
Partido Comunista Sendero Luminoso. Esa es la denominación que ellos se dan. Pero ¿aceptaría usted que es algo propio del Perú, dado en el Perú? No, de ninguna manera. Entonces, ¿en dónde? De ninguna manera. Eso es un movimiento internacional que tiene por objeto buscar una cabecera de puente en Sudamérica. Lo han intentado en Colombia, lo han intentado en Venezuela, lo intentaron en Bolivia, en diferentes maneras. En mi primer gobierno se intentó también y naturalmente nosotros controlamos la situación. Este es un nuevo intento terrorista, esto no es un frente, esto no son guerrillas. Los líderes se esconden, mandan a otros, están escondidos, es imposible encontrarlos. No se les encuentra combatiendo, combaten las mujeres y los niños. Eso es lo malo. Y naturalmente quieren destruir la electrificación, por ejemplo. Porque saben que la electrificación es la gran esperanza de los pueblos. Tiran abajo postes y torres eléctricas. Yo he llegado al gobierno porque soy un hombre de paz, soy un hombre constructivo, que busca su inspiración en las tradiciones del país. Esa es mi autoridad. Por eso yo, en el 10º año de gobierno, puedo pasearme por todo el Perú, sin protección de ninguna clase. Ahora no regreso a Lima. Me voy al Perú, aprovechando de que está el vicepresidente en mi despacho. Voy a tomar unos 4 o 5 días para recorrer el Perú y para estar cara a cara con el pueblo. Eso es lo que hemos ganado en el Perú en los últimos años. Señor presidente, ¿de alguna manera se ha pedido la colaboración del presidente Reagan como intermediario en las negociaciones del Perú y el FMI? Bueno, no concretamente, lo que hemos hecho es explicarle, darles nuestra visión del problema, ¿no? Y él la ha escuchado con muchísima atención, ¿no? Yo creo que era necesario que en la Casa Blanca se supiera exactamente la verdad. Por ejemplo, hay gente que cree que no estamos haciendo suficiente esfuerzo. Usted, que es peruano, sabe el esfuerzo que estamos haciendo, sabe las dificultades presupuestales que tenemos, sabe los aumentos que infortunadamente tenemos que introducir algunos productos indispensables, los aumentos a los combustibles, por ejemplo, que son dolorosos y difíciles para el pueblo. Todo esto no se ha difundido bien en los Estados Unidos. Creen que estamos en el mejor de los mundos, que estamos gastando mucho dinero. Eso no es verdad. Estamos trabajando mucho. Señor presidente, Argentina... La discusión que tenía usted con el presidente Reagan, ¿cuál es la imagen que se tiene en este país de Perú? Yo creo que es buena. Aquí el presidente ha estado sumamente interesado de algunas cosas que hemos conversado. Claro, ha sido una conversación de media hora, pero yo no he podido entrar en mucho detalle, ni tampoco estoy yo autorizado para dar la versión de la Casa Blanca. Eso no me corresponde. Doy la versión del Palacio de Gobierno de Lima. Señor presidente, precisamente por estas dificultades presupuestales, parece que Argentina, por ejemplo, pediría un préstamo directo del Tesoro norteamericano en tanto arregla sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y el Perú otro tanto? Yo pienso que el tratamiento que se ha dado a la Argentina es el mismo que debe darse al Perú, y creo que estamos en ese camino. Now, may I address myself to the American press? Entonces a la prensa americana y decir que voy ahora a ver al secretario del Tesoro, pero a las 11 estaré yendo al Marvin Hall en la Universidad de George Washington, en donde yo enseñé durante 5 años y en donde disfruté de la hospitalidad norteamericana. Después iré a las Naciones Unidas, estaré hablando en Naciones Unidas mañana a esta hora. No tengo un discurso escrito porque creo que debemos de recibir información hasta el último minuto, y es lo que estoy haciendo ahora. Después de mi fin de semana en Nueva York, me detendré en la Universidad de Texas, en donde fui estudiante hace 50 años. Han tenido ellos la amabilidad de invitarme y de recibirme en mi antigua alma mater, y será una gran experiencia. Desde allí regresaré al Perú y regresaré a trabajar. El vicepresidente del Perú, el doctor Schwab, nuestro ex embajador en Washington, está por el momento reemplazándome. Permítanme decirles a todos que una vez más
que estoy muy agradecido, estoy contento de ver a la prensa americana e internacional y decirles que mi primer acto como presidente, hace 4 años, fue el restaurar a sus dueños los periódicos, las estaciones de radio y las estaciones de televisión. Me siento muy orgulloso de ese acto de justicia. Luego que el presidente de la República ofreció una informal conferencia de prensa aquí en los jardines de la Casa Blanca, se retira hacia la Universidad George Washington, donde dictará una conferencia y posteriormente será objeto de un agasajo por parte del presidente del Consejo Ejecutivo de la Universidad George Washington. Es el cargo presidencial que se retira con el primer mandatario, luego de su entrevista con el presidente Reagan aquí en la Casa Blanca en Washington. Esta es la Universidad George Washington, en la que el presidente de la UND Terry dictó cátedra durante los años que tuvo que pasar en el exilio, antes de volver a asumir la presidencia en su segundo periodo de gobierno. Aquí el presidente dictará una conferencia dentro de unos momentos y posteriormente será agasajado con una recepción por los dignatarios de esta universidad, la George Washington, una de las universidades más concurridas del Distrito Federal. Hoy en día quisiera hablar de asuntos generales. No esperen demasiado. Será una charla espontánea, pero lejos estará de ser perfecta. Mi viejo amigo se refirió como un hombre de Estado. Encontramos una situación, un país completamente distinto cuando regresamos. Nuestra experiencia de 63 a 78 no era, desde el punto de vista financiero, no era favorable. En esa experiencia encontramos algo, un proceso que preocupa a todos los países prácticamente hoy en día. Las condiciones son tan graves en todos los países latinoamericanos que el servicio de los intereses y la amortización de la deuda externa requiere un gran porcentaje de nuestras exportaciones, más del 15%. Y esto fue lo que mostré en el primer término, pero cuando regresé era casi el 50%. Esto es demasiado y crea todo tipo de problemas presupuestarios y problemas de tipo social. De modo que al presente, en la actualidad tenemos que encontrar una solución a ese problema. Hay gente que prefiere hacer arreglos bilaterales, en cada caso, quieren resolver o tratar de resolver el problema a través de contactos directos entre los países. Pero por otra parte hay otra gente que propone un arreglo global. Hay una distancia grande entre estas dos posiciones. Creo que deberíamos tratar de encontrarnos en la mitad del camino. Seguidamente, Obras de bien común, entidad privada que respalda las obras que realizamos desde Palacio en el Perú. En realidad el programa de cocinas familiares que hemos iniciado hace unos meses es un programa aparte de necesario, indispensable diríamos, en estas épocas en que nuestros países latinoamericanos pasan por una crisis económica bastante dura. Es emocionante, digo, por la participación popular, por la emoción con que las mujeres toman este programa, participan en él sin distinciones políticas ni ideológicas. Son todos los sectores los que participan en forma muy emocionada y además es un programa que se entrega a las mujeres. préstamo de 300 millones.
12th plenary meeting of the General Assembly is called to order. The Assembly will hear an address by the President of the Republic of Peru, His Excellency Mr. Fernando Belaunde Terry. I request the Chief of Protocol to escort His Excellency the President. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations the President of the Republic of Peru, His Excellency Mr. Fernando Belaunde Terry, and to invite him to address the Assembly. Señor Presidente de la Asamblea, señor Secretario General, Excelencias, señoras y señores. Una de las Naciones Unidas causa una honda emoción. Se siente la fuerza misteriosa de la hermandad mundial, aunque no se ocultan las nubes que amenazan el horizonte. Debemos colocarnos por encima de toda controversia para buscar solamente la paz. Y nuestros sentimientos al iniciar esta intervención son de simpatía y solidaridad para los que no disfrutan de la paz, para los que ven amenazadas sus vidas, destruidas sus propiedades, para los que han quedado inhabilitados por luchas fratricidas y que constituyen un viviente testimonio y una viviente condenación a la intolerancia y la violencia. Se podría uno preguntar, ¿por qué no han impedido las Naciones Unidas estos pesares? Pero tal vez ignoramos cuántos dolores han sido evitados por silenciosas y empeñosas gestiones. Cuántas lágrimas no han sido derramadas, cuánta sangre no ha sido vertida por el trabajo diario y tenaz de esta gran institución universal. Pero no podemos tener tranquilidad mientras la paz no impere en toda la redondez del planeta. Que nuestras palabras y nuestra acción busquen conjuntamente ese alto objetivo. Desde esta tribuna ustedes han escuchado la palabra autorizada de altos dignatarios mundiales sobre temas de armamentismo, en los cuales yo desde luego no poseo una especial autoridad. Por eso voy a concretarme asuntos que sí son de mi competencia y de la competencia de las naciones latinoamericanas. La amenaza del colonialismo financiero, por un lado, y la amenaza del terrorismo, por el otro. A raíz de la crisis del petróleo,
y de la proliferación de eurodólares, se produjo un cambio en los sistemas crediticios. Se estimuló mucho la colocación un poco inmeditada de estos grandes caudales, con responsabilidad tanto de los deudores cuanto de los países que prestaban esos bienes. Se crearon obligaciones inmensas y ahora enfrentamos las dificultades para cancelarlas. Con este motivo, los organismos universales se empeñan en encontrar fórmulas. Y la fórmula más frecuente es la de que se recete la drástica reducción del gasto público, lo que se sintetiza en la palabra austeridad. Yo quisiera explicar en esta ocasión, para mí tan trascendental, que la austeridad a secas no resuelve el problema y que tendríamos que agregarle una expresión que complete la idea: austeridad sin recesión, porque austeridad a secas puede paralizar a los pueblos y puede crear el caldo de cultivo para mayores preocupaciones y tal vez confrontaciones. La paz mundial requiere de una solución al problema del endeudamiento, de una solución realista. Aceptamos, desde luego, el Consejo para la búsqueda de la salud económica. Recibimos las recetas, pero no queremos que estas recetas se conviertan en una especie de certificado de defunción. Tiene que haber un concepto claro de que la austeridad tiene que estar acompañada por nuevas medidas para el desarrollo. Todo el crédito para el desarrollo tiene que ser revisado y acondicionado a las condiciones actualmente imperantes. Si continuamos dentro de los viejos moldes, la paralización será inevitable y esa paralización tiene que constituir preocupación fundamental de las Naciones Unidas, porque puede ser la antesala de la guerra. Aquí frecuentemente se ve en el armamentismo, en los armamentos nucleares, se ve tal vez la gran amenaza y tal vez se concentra allí toda la preocupación. Pero hay también la preocupación por las guerras que se gestan en base a preocupaciones económicas, en base a la desocupación, a la desnutrición que trae consigo un sistema económico que no se ha adecuado a nuestra realidad. Por austeridad sin recesión entendemos una política en la cual se acepte el precepto de una disciplina fiscal, de recortes hasta donde ellos sean posibles, mas no más allá de lo posible. Todos sabemos que en nuestros países, y especialmente en los países latinoamericanos, el presupuesto en su mayor porcentaje está destinado al pago de sueldos y servicios, y que por consiguiente solo una porción muy pequeña se dedica a la obra pública, a la capitalización por el Estado. Y naturalmente una reducción exagerada tiende a eliminar esas partidas
lo que convierte al Estado en un signo actor. Deja de ser un empleador importante, posterga realizaciones que tienen que ver casi siempre con la salud pública, con la educación, con el abastecimiento de energía y con la nutrición. Debemos, pues, pedir desde esta alta tribuna a los organismos correspondientes que agilicen sus trámites, que busquen una mayor captación de recursos en los mercados mundiales y que otorguen sus créditos con celeridad y tratando de reducir hasta donde se pueda las contrapartidas locales, porque el otorgamiento de crédito con alta contrapartida local hace casi imposible la utilización de los mismos. En mi país y en la región andina, y muy especialmente en los vecinos inmediatos que son el Ecuador y Colombia, donde todavía perdura la tradición de la vieja sociedad, donde hay una profunda vibración telúrica, donde se produjo aquello que Toynbee señalaba y admiraba, el desafío geográfico muy severo, vencido por la perseverancia, el esfuerzo y el talento de la sociedad andina. Allí, desde luego, en el remoto pasado, no se practicaba el intercambio internacional. No existía ni siquiera un sistema monetario. Y recordemos que en Roma la moneda fue tan importante como la espada. En la civilización andina, que tenía proporciones romanas, porque si colocamos un extremo en Pasto de Colombia sobre Gibraltar, el otro en el río Maule de Chile, vendrá a caer sobre Jerusalén. En esas proporciones romanas se pudo establecer un régimen de justicia, un régimen de solidaridad en base a un código de ética, y se pudo mantener un abastecimiento completo, abastecimiento que ahora en muchos casos añoramos, para que imperara un régimen que ya se anticipaba a las políticas de justicia social cuando las comunidades debían salir al campo a cultivar primero las tierras de los huérfanos, los impedidos y las viudas. Esa antigua sociedad que unos creen utópica y otros simplemente arcaica, nos ha dejado una enseñanza fundamental. Nos ha demostrado que puede haber una organización gubernativa, que puede haber una justicia social, aunque se carezca de dinero. El mundo de hoy carece, no del todo, sino en parte, de dinero. Y nadie va a pedir que volvamos atrás, pero sí que anotemos el antecedente. La justicia y el orden pueden lograrse, aún con prescindencia del dinero. Y ahí el mensaje fundamental de las civilizaciones andinas, en esta emergencia en que el dinero es tan escaso. Por eso nosotros buscamos este mestizaje, no solo de la raza, no solo de europeos y poblaciones autóctonas del continente, sino un mestizaje que se expresa en todos los campos de la acción y la cultura, en el cual no debe excluirse el mestizaje de la economía. Por eso, todo planteamiento
que se haga a Latinoamérica y especialmente a las zonas donde todavía imperan las viejas tradiciones, donde se mantiene pura, casi intacta la población de antaño, tiene que ser pasada por un tamiz regional, por un tamiz que reafirme la identidad nacional, por un tamiz realista, no por una receta foránea y lejana y fría. Hay una tendencia en resolver el problema económico en términos de balance, en términos de cifras, en negro y en rojo, pero esos balances en realidad no resuelven el problema si no tienen en cuenta la condición política y social y sobre todo la calidad mínima de vida que todos deseamos para nuestros pueblos. Aprovecho pues de esta alta tribuna para reiterar el llamado que ya he hecho en otros ámbitos a fin de que se produzca una transformación en los sistemas financieros y crediticios de orden mundial que nos permita ayudar a estos pueblos a salir adelante. Pedimos en suma que en el orden económico y financiero se recurra a la creatividad, a la imaginación, para dar la respuesta que todavía esperamos, porque impera en el mundo hoy una situación que puede definirse como un colonialismo financiero, situación en la cual la dependencia puede ser tan grave como lo era en el orden político antes de que despertara el mundo entero a la libertad y pudiera crearse una organización de la amplitud de las Naciones Unidas, donde están representadas las naciones del mundo y donde tienen acceso al debate mundial, hacer oír sus planteamientos que están inspirados en la justicia y en la equidad. Pero nos preocupa además el problema del terrorismo. Así como el armamentismo es el anuncio de la guerra, y ustedes han tratado ese tema ante autoridades plenamente capacitadas, el terrorismo es la anticipación de la guerra. Tiene por objeto crear un clima propicio al establecimiento de cabeceras de puente o de playa para conflagraciones que pueden venir después. Y el terrorismo está caracterizado por la cobardía. Se golpea, se mata, se destruye y después se retira el agresor entre las sombras. Se daña la economía de países débiles. Se crea la discordia en lugares donde siempre imperó la solidaridad. En el Perú hemos tenido la experiencia ingrata de que en una parte de la sierra del país se establezcan hostilidades eventuales por incursiones terroristas, en las cuales ya han caído 74 modestas autoridades edilicias, gubernativas, educacionales, en asesinatos crueles y alevosos, perdiéndose por lo menos 100 defensores del orden público en los 3 años anteriores y cayendo cientos de inocentes y pacíficos campesinos, comerciantes,
miembros de comunidades nativas y también perdiéndose desde luego en algunos casos vidas de los atacantes. Y a nosotros toda sangre nos preocupa, todo dolor nos alcanza. Esperamos pues que estos movimientos terroristas, que siempre tienen un origen internacional, puedan ser detenidos, porque es labor fundamental de las Naciones Unidas prevenir. Curar es mucho más costoso y complicado. Hay que prevenir, hay que erradicar el flagelo del terrorismo. El hecho de que este movimiento no surja de dentro, de la entraña del país afectado, sino de fuera, está ampliamente demostrado. Está demostrado por el hecho de que hay una estrategia muy bien pensada de destrucción de todo el sistema energético. El principal blanco es el sistema eléctrico de un país que se levanta con tanto sacrificio y con tanta esperanza de los pueblos. Se quiere detener la electrificación rural, en la que estamos todos fervientemente empeñados. Se tumban torres de electricidad, se cortan cables de conducción de la energía, se vuelan centros de transformación, se hace daño a las vías de comunicación, volándose puentes, y países pobres que a duras penas tienen recursos para el crecimiento y el desarrollo frente a la explosión demográfica, se ven en el caso de emplear esos recursos no para crear nueva riqueza, sino para restituir la que ha sido indignamente destruida. Pero el orden internacional de este desorden se confirma por el sistema de comunicaciones, porque automáticamente cada vez que hay un daño, la noticia da la vuelta al mundo. Es generalmente exagerada, se utiliza en daño de la nación donde se origina el acto terrorista. Eso lo hemos comprobado una y otra vez. Y finalmente, el terrorismo está asociado con otra plaga de la humanidad, la plaga del narcotráfico. El narcotráfico financia al terrorismo. Es el matrimonio del crimen y el vicio. Y de ese matrimonio ha nacido esta amenaza en pueblos pacíficos, cuya normalidad debe ser celosamente cuidada por ellos mismos y por la comunidad de las naciones aquí tan honrosamente representadas. Señor presidente de la Asamblea, este sitial que usted ocupa y que ha ganado tan honrosamente para Zambia, ese país amigo y querido, elección por la cual le expresamos nuestra ferviente felicitación, fue alguna vez ocupado por un peruano modesto, humilde y elocuente, a quien me vinculan los lazos indestructibles de familia y patria. Me refiero a Víctor Andrés Belaúnde. Víctor Andrés tuvo la dicha de ver nacer a las Naciones Unidas y 22 años después las Naciones Unidas
después de escuchar en este recinto su alegato por la paz mundial, lo vio morir. Sus últimas palabras fueron palabras divinas, repetidas constantemente en este recinto. Paz en la tierra, paz a los pueblos de buena voluntad, paz en el continente americano, resolución inteligente y pronta del problema de las Malvinas, paz en Centroamérica, esa parte del continente tan necesitada de trabajo, de normalidad, de nutrición, de desarrollo. Paz en estas tres naciones que convergen sobre el Golfo de Fonseca, Nicaragua, Honduras y Salvador. Golfo que está pidiendo a gritos un plan de desarrollo, porque allí se pueden resolver problemas que atañen a los tres países, sean estos relativos a la pesca, a la energía, al almacenamiento, al movimiento portuario. Qué bueno sería que el dinero que se gasta en fratricidas discordias se empleara en constructivas actividades para que estos pueblos que convergen hacia ese golfo se encontraran allí para celebrar una segunda independencia, la independencia económica, la seguridad contra conflagraciones o amenazas fratricidas. No quiero, señor presidente, extenderme sobre todos los problemas que preocupan a esta asamblea, donde hay tan insignes representantes de todas las naciones, a quienes saludo, pero sí señalar esas dos preocupaciones de nuestro hemisferio. Pero hay algo que quiero añadir en este saludo al presidente Lusaka: la estrecha colaboración que en el orden ejecutivo le presta otro gran peruano, Javier Pérez de Cuéllar. Creo que se me perdonará, como presidente del Perú, que no oculte mi orgullo por los nombres que he citado, porque eso me permite decir, al reiterar fervientemente nuestra adhesión a la Carta de las Naciones Unidas, que el Perú está aquí presente, no solo en la adhesión reiterada, sino en la acción tan honrosamente encarnada. Muchas gracias. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Peru for the important statement he has just made. May I request the representatives to remain seated while the Secretary General and I escort His Excellency the President.
¿Ha tratado usted esos mismos temas en su entrevista con el presidente Reagan? Muchas gracias, Enrique, por esta entrevista que me permite llegar hoy mismo, hoy domingo, a mis compatriotas con la natural nostalgia de quien se siente lejos, pero con el anuncio de un encuentro muy próximo. Mañana en la noche estaremos llegando al norte, a una ciudad del norte, y nos quedaremos por ahí toda la semana hasta el viernes posiblemente, para aprovechar la presencia del doctor Schwalb en el despacho, que me da cierta libertad, cierta holgura. Efectivamente, me ocupé de dos temas, porque aquí muchas veces hay la costumbre de cubrir enciclopédicamente la vasta gama de los conflictos internacionales. Yo creo que no se debe repetir, que cada uno debe hablar de lo que conoce. Infortunadamente yo conozco de deudas y conozco de terrorismo, y son temas que interesan. El tema de la deuda es fundamental, porque de él depende la estabilidad mundial y puede entrañar un mal enfoque del problema, el colapso de los países ricos. De manera que los países ricos deben recibir el mensaje. Hay que hacerles una advertencia muy clara de que se está jugando nuestra suerte y también la de ellos. Esta ha sido la razón del enfoque, que como usted sabe fue grandemente ampliado en el encuentro con las naciones latinoamericanas en el organismo que preside Javier Arias Estela. Con el presidente Reagan, la conferencia fue naturalmente más general. Es un hombre muy cordial, que refleja muy bien el optimismo americano. Es un hombre risueño, acogedor. La Casa Blanca, el despacho de la Casa Blanca, el despacho ovalado, es un despacho lleno de recuerdos históricos. Y la pieza donde estuvimos de antesala, el Salón Roosevelt, donde está la insignia del premio Nobel que se otorgó a Teddy Roosevelt, también es una pieza llena de recuerdos, y hay un hermoso óleo de Franklin Roosevelt, el hombre del nuevo trato, el hombre de la política del buen vecino, a quien yo siempre he admirado mucho, porque estuve en el inicio de su gestión presidencial. Con el presidente Reagan ha habido un acuerdo muy general. Él me refirió que al día siguiente se iba a ver con Gromyko. Yo le dije, esa conferencia no va a ser tan fácil como esta. Y él naturalmente accedió. Es un momento crucial para la humanidad. ¿Tiene usted algún pormenor más de esa conversación con Reagan? Bueno, para el público hay un pormenor simpático, porque todos los que estamos en el gobierno tenemos contacto con la prensa. Él tiene naturalmente sus problemas. Salimos a una terraza, me dijo, vamos a que nos tomen nuestros retratos. Let's have our pictures taken. Entonces salimos, y los 100 periodistas que ven a la vez, los 100 hablaron y le preguntaron. ¿A usted le pareció estar en el Perú? Sí, me pareció estar en el Perú, pero él reaccionó muy risueñamente y con un gesto dijo, no, ustedes me distorsionan, no voy a contestar. Señor, después de reunirse, como se ha reunido usted con funcionarios de los organismos internacionales como el Fondo Monetario, y de reunirse también con representantes de la banca privada, como según entiendo David Rockefeller, ¿cree usted que corremos algún riesgo de incurrir en moratoria o de que cese el flujo de créditos que nos es indispensable? Yo pienso que no, y mi visita ha tenido tal vez la ventaja de un contacto directo tanto con el señor Clausen cuanto con el señor Ortiz Mena, mi antiguo amigo, y el señor de la Rosière. Claro que nuestros puntos de vista no son siempre coincidentes, excepto con Ortiz Mena, desde luego. Pero las aclaraciones han sido muy oportunas. Y finalmente en Nueva York, como usted sabe, en la Sociedad Americana y en la Pan American Society, se me recibió por un grupo muy selecto de hombres de negocios, de banqueros, de mineros, de industriales, donde tuvimos un diálogo sumamente franco, cordial, humorístico. Yo creo que todo se puede hacer con una sonrisa. Alguien ha dicho, la cortesía no cuesta nada y lo compra todo.
pues actuamos con cortesía, pero con franqueza. Hemos dicho las cosas tal como deben decirse. Y creo que hemos logrado transmitir un mensaje. Yo pienso que efectivamente, si no hay comprensión en la banca comercial, si no hay comprensión en todas las esferas financieras, el riesgo es de que se incurra en incumplimiento, que tendría evidentemente la forma de una moratoria. Moratoria que evidentemente sería una cadena, un movimiento de dominó. La daría un país y después vendría otro y otro y otro más, y se verían los centros financieros en grave trance. Yo espero que no sea necesario llegar a eso. También les hablaba usted, creo, del terrorismo financiero o del terrorismo bancario. Sí, pues eso fue una broma que hice porque algunos están con esta obsesión del terrorismo, no se dan cuenta que ese es un movimiento que no tiene ningún respaldo electoral, porque hasta los partidos de izquierda en el Perú, los grupos de izquierda calificados, han condenado y condenan al terrorismo. De manera que no hay electorado ahí, no hay por qué alarmarse. Y como alguien insistiera, yo le dije, más peligroso es el terrorismo bancario. Pero esto lo dije con una sonrisa. En esto seguí un poco la técnica del presidente Reagan. Señor, en definitiva, ¿está usted satisfecho con su visita? Nueva York le trae, como me ocurre a mí, el recuerdo de Víctor Andrés Belaúnde. Sí, bueno, Víctor Andrés era un hombre tan comunicativo, tan expresivo, un hombre de consejo y sobre todo un hombre de fe. Como usted sabe, nos vamos ahora a la Catedral de San Patrick a oír misa. Era el templo que mi padre frecuentó cada vez que vino a Nueva York y que Víctor Andrés frecuentó. Y cuando entraba Víctor Andrés, muy serio decía, Agustín, refiriéndose a San Agustín, porque él tuteaba a los santos, Tomás, Pedro, a este le tengo encomendado tal asunto internacional, a este otro tal otro, de manera que todo está en buenas manos, me decía Víctor Andrés. Yo quisiera acompañarlo para, ante el altar de Santa Rosa, rezar por la paz del Perú. Así es, para nosotros es muy honroso que la presencia peruana, la más destacada presencia peruana, esté aquí en los altares, en la Catedral de Nueva York. Lo agradezco mucho al señor presidente la deferencia que ha tenido con nosotros y le doy los buenos días. Pues me ha sido muy grato, Enrique, tener este encuentro en las Naciones Unidas, donde ambos tenemos responsabilidades en nuestras respectivas esferas ejecutiva y legislativa. Es una estadía muy grata, con el anticipo de la emoción de volver a la patria. En servicio 2 grandes plantas térmicas Sulzer. Me complace ahora anotar el hecho de que al inaugurar sus drenajes la estamos complementando y puedo entonces pronunciar las palabras que todavía se esperaban después de 2 décadas de esfuerzo. Declaro inaugurado el proyecto Tinajones. Es con la mayor complacencia que, señor alcalde, señor presidente de la corporación, que corto esta cinta para dar a una de las arterias más importantes toda la prestancia que merece el ilustre nombre de Miguel Grau. Miguel Grau, nombre inseparable del de los chiclayanos que junto a él cayeron en la gloriosa cubierta del Huáscar. El inaugurar un complejo de viviendas de esta magnitud que lleva el nombre del expresidente de la República, don Augusto B. Leguía,
que es quien ha gobernado más largamente en esta era republicana el Perú, merece una explicación, y tengo que dar crédito al municipio por haber sugerido este nombre en vista de que el gobierno generalmente no utiliza los apellidos, por ilustres que sean, de sus propios miembros, y la delicadeza del ministro Joaquín Leguía en ningún momento secundó la idea de que el nombre de su padre bautizara a este conjunto de hogares lambayecanos. Y yo le agradezco al ministro de Vivienda y al presidente de NACE de que también me dio la satisfacción de estar en mi clase. Les agradezco que sea por este consejo mío o por otras enseñanzas más esclarecidas, ellos hayan querido concebir esta obra con simpatía, con amor, con fraternidad, para que ella constituya una comunidad de peruanos unidos y pujantes que sobre las discrepancias políticas trabajen hombro a hombro por el futuro del Perú. Declaro inaugurado el conjunto Augusto B. Leguía en Chiclayo. Este es el puente de Anchovira entre Chiclayo y Motupe, una hermosa estructura construida con gran previsión para que cualquier inundación futura no haga daño, no destruya la comunicación y evite las pérdidas que se experimentaron en los recientes desastres hidrográficos. Este es un botón de muestra de los cientos de puentes que hemos tenido que reconstruir y que ahora estoy recorriendo solamente en algunos casos. Es una prueba en 3 dimensiones de que la reconstrucción es una realidad. Estamos recién empezando y ya hemos realizado 7 inauguraciones. El ministro de Transportes, Carlos Pestana, y yo nos detenemos aquí en el río Chamán en un homenaje a los muertos, a las víctimas, que fueron más de 50 que dejó este río, y como un monumento a su memoria para salvar vidas futuras, hemos construido el puente Chamán, es decir, una estructura que, como la vemos, es suficientemente sólida para poner a salvo la vialidad, para evitar la desconexión que sufrimos entre Chiclayo y Trujillo en las catástrofes recientes. Esta es una prueba más de lo que puede hacer el país dinámicamente para aceptar el reto geográfico, el reto climático, enfrentarse a él y poder celebrar una victoria. Paz en la tumba de los que cayeron víctimas de las inundaciones, pero bienestar para sus descendientes que estarán protegidos por esta y 100 o 200 obras del mismo volumen y del mismo carácter que se han realizado gracias a la colaboración generosa del pueblo peruano. Para mí es muy grato, ministro Pestana, cortar esta cinta, porque significa asegurar el tránsito en el futuro, no con las estructuras débiles de antaño, sino con un puente que puede soportar 50 toneladas de carga móvil. Esto significa que estamos adaptando la carretera panamericana a la cambiante tecnología del transporte. Es el vehículo, con su volumen y su peso, el que determina el diseño vial. Y los vehículos están creciendo cada vez más. El sistema de contenedores se ha impuesto en el tránsito marítimo y terrestre. Y estos contenedores son cada vez más grandes y cada vez más pesados, determinando de esa manera el tamaño y las características de los vehículos.
No podemos contentarnos con lo que hicieron nuestros mayores. Tenemos que adaptarnos a los tiempos modernos y esto requiere un esfuerzo titánico. El puente Chamán no es sino un botón de muestra en la inmensa obra que se ha realizado y por la cual la gratitud hay que brindarla al pueblo peruano que aceptó con gran patriotismo y espíritu de sacrificio la medida que yo mismo dicté y envié al Congreso para que todo peruano que ganase más de 500.000 soles invirtiese el 10% durante un año en bonos de reconstrucción. Nadie se quejó. Tengo que hacer justicia a mis compatriotas. Todos actuaron con altura y generosidad. Ya esa etapa ha terminado y merced a su esfuerzo financiero, desde luego deuda que vamos a pagar, vamos a poder completar la obra de reconstrucción. Declaro inaugurado el puente Chamán. Estamos en el campamento desde donde se construye la gran represa de Gallito Ciego, obra que se hace con la colaboración muy apreciada de Alemania Federal y particularmente del Creditanstalt, un organismo muy conocido en el Perú por todo el bien que ha hecho, inclusive en mi primer gobierno, la construcción de la represa de Tinajones, y en este segundo gobierno, una obra tal vez más importante aún, la represa en el río Jequetepeque llamada Gallito Ciego. Se está cerrando el río en ese punto y la parte azul representa el lago de 15 kilómetros que se va a crear. Es decir, no solamente un hecho hidráulico, sino una atracción turística de primera magnitud. Aquí estamos en el valle de Jequetepeque y la represa se ve allí en la ladera, se ve la mancha blanca donde va a culminar. Y más a la derecha vemos el muro mismo en construcción, allí donde se puede observar algunos camiones encima de la represa. Este es el gran muro que va a cerrar el valle de Jequetepeque y por eso vamos a meter este río ahora en un túnel para secar el cauce y poder de esa manera terminar, cerrar la represa allí donde están todos los vehículos. Se ha dicho que la fe transporta las montañas, pero la inteligencia y el esfuerzo desvían a los ríos en servicio de la colectividad. Aquí está el Jequetepeque que lo sacamos de su cauce para devolverlo 700 metros más allá al terminar el recorrido del túnel. Hoy voy a levantar la represa y las aguas del Jequetepeque van a penetrar al corazón de la montaña. Esta es la obra de los trabajadores, de los técnicos, de los ingenieros y sobre todo de la cooperación tecnológica y crediticia de la Alemania Federal, que en mi primer gobierno me ayudó a construir Tinajones y en este está logrando una obra todavía mayor, la represa de Gallito Ciego en el río Jequetepeque. ¿Ya? Las aguas que la ingeniería introdujo a la cordillera 700 metros más arriba, salen ahora y se devuelven al cauce que vemos aquí en el río Jequetepeque. Vemos cómo las aguas regresan a su cauce, habiendo permitido que se construya el represamiento. Esta estructura que vemos aquí va a ser terminada para que sea un vertedero y el sobrante pueda pasar por encima en caso de abundante avenida. Ahí tenemos el proyecto TUMI que vamos a inaugurar en breve. Es un proyecto compacto en Trujillo, lleva un nombre muy sugestivo del antiguo Perú y está a pocos kilómetros, diría yo a pocas cuadras de Chanchán. ¿Cuánto oímos de que hay que estimular el ahorro?
El ahorro no es comprar moneda extranjera dura. El ahorro no es gastarse la plata en un viaje de placer. El ahorro no significa compras superfluas. El ahorro en la gente que no tiene fortuna es un sacrificio muy grande que requiere mucha perseverancia. Para esa gente, como para los niños que juntan sus centavos para comprarse un juguete, hemos hecho estas alcancías para emancipar a la familia trujillana de la pobreza y para iluminar su horizonte futuro. Declaro inaugurado el agrupamiento TUMI en Trujillo. Aquí estamos en el puerto de Salaberry y vemos las obras que inauguramos en mi primer gobierno, obras que han tenido que ser complementadas con este gran molón perpendicular al rompeolas que tiene por objeto evitar que el arenamiento venga de este lado a obstruir la entrada al puerto. Esto ha dado lugar a que se forme una de las playas más hermosas de La Libertad a lo largo de ese lomo de Corvina. Se puede apreciar aquí la longitud del molón, 547 metros de rompeolas. Yo me felicito de haber reabierto el puerto al venir a reinaugurarlo una vez que había sido arenado. Y después me felicito de venir ahora a inaugurar una obra complementaria que asegura al ubérrimo Departamento de La Libertad una grandiosa y permanente portada portuaria. Compatriotas todos, desde que pisé tierra peruana, de regreso de las Naciones Unidas en Chiclayo, no he hecho otra cosa que repetir la frase: declaro inaugurada tal o cual obra. Porque a nosotros generalmente se nos critica de palabra, pero nosotros respondemos abrumando a nuestros críticos de obra. Con profunda satisfacción sumamos esta tarde, señor presidente, a Trujillo como un nuevo eslabón de lo que está convirtiéndose en la cadena de televisión de cobertura nacional que, gracias a la tecnología de la radiodifusión por satélite. Numerosas obras de rehabilitación figuran nuevas carreteras, obras de saneamiento, pistas y avenidas, 3 conjuntos habitacionales, rehabilitación del agro y reconstrucción de centros hospitalarios y colegios. Aquí tenemos el proyecto Ignacio Merino, primera y segunda etapa, con núcleos básicos de vivienda. Estos núcleos básicos darán lugar a que más tarde las casas se amplíen. Podemos apreciar la magnitud del proyecto y la urbanización vecina a base de tierra y servicios. Comparemos con las viviendas vecinas, que son covachas precarias. Allí tenemos el gran proyecto de interés social que vamos a inaugurar, entre muchas otras obras, dentro de algunos instantes. Aquí tenemos el gran agrupamiento Vicus en Piura, que vamos a inaugurar el día de hoy. Observamos los multifamiliares ya terminados y al mismo tiempo vemos la Escuela de Educación Inicial
al centro de uno de los recintos. Es un magnífico proyecto moderno y hará honor a la ciudad de Piura. Aquí vamos a inaugurar la segunda etapa de Los Tallanes, obra que inauguré hace algunos años. Aquí vemos la primera etapa en primer plano y la nueva segunda etapa, un gran proyecto de viviendas individuales. Se demuestra el magno esfuerzo habitacional realizado por las inundaciones de hace año y medio. Hay mucho por hacer aquí y gran parte tiene que ser obra del pueblo mismo. Mi esposa está ahora por distintos lugares de Piura y Sullana inaugurando unas cocinas familiares, cuyo mérito está en que son manejadas por las madres de familia. Aquí tenemos la carretera Piura-Sullana que estamos inaugurando y nos dirigimos al puente Samán. Allí se ven los automóviles transitando por esta carretera de asfalto. Se ha cumplido con la promesa de sustituir la antigua pista muy deteriorada por las lluvias por esta excelente autovía. Piura está despertando a un nuevo amanecer de progreso y superación. Me complace declarar reabierta, aunque no inaugurada porque aquí antes hubo carretera, reabierta la autopista Sullana-Piura, que vincula a dos ciudades hermanas. Este viaje del presidente... No se pueden imaginar ustedes la felicidad que es para mí estar hoy reunida y ver esta obra terminada. No solo porque es el resultado favorable, positivo, que siguió a una época de desastres, sino porque debido a la inquietud ya culminada esta obra, los 20 primeros, y ahora en Lima y Callao hemos llegado ya a 87. El gobierno aprobó